Aquí estamos conectándonos nuevamente para la Escuela Holística de Redes. Paula Álvarez, directora de formación, hablándoles en este nuevo live que estamos comenzando. Comenzamos a las 8:01 porque me pasó un chascarro. Apreté el botoncito del lado del teléfono que es reiniciar, entonces por eso me demoré un minuto en comenzar este live. Les cuento que hoy día vamos a estar conversando con Daniel Trincado de Psicoevolutiva y el tema de hoy es técnicas de entrevista terapéutica, un tema de interés para terapeutas, pero creo que también despierta interés en el público en general. ¿Desde qué perspectiva? De que nosotros cuando vamos como consultantes a una terapia, ¿cierto? También podemos estar informados en estos temas y así también tener algo de criterio o algo de educación con respecto a qué es lo que corresponde, que nos pregunten o no, quizás un poquito relacionándolo con los límites, ¿cierto? Los límites saludables. Y ya se ha unido Marcela Rebeco. Bienvenida Marcela, bienvenida Grimanesa. Bienvenido Dani de Psicoevolutiva, que es justamente la persona con la que vamos a estar conversando. Bienvenido Marcos Chodil. Y voy a invitar inmediatamente a Daniel a unirse a este live porque es entrevista terapéutica. Y ya le envié su invitación y ahí se está uniendo el Dani. Hola Dani, Hola, ¿qué ¿cómo estás? tal? Muy bien, gracias. Qué bueno. Estoy conectando por todos lados también para poder leer los comentarios, etcétera. Ay, qué bueno, sí, ahí veo que tú uniste como Daniel Trincado, qué bien, Ajá, qué así genial. es. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Bien, estoy contenta Aquí en porque este es el Santiago, en segundo día Santiago. soleado. Ah, yo te iba a contar cómo estábamos en Santiago de Chile. Mira, yo estoy en San Vicente de Tahuatahua aún, Yo lo sé, aquí en yo lo sé. vida de familia, aprovechando el escape de Santiago. Y habían estado todos los días nublados y ayer y hoy hubo sol. Entonces, eh, yo que soy de signo solar, Leo, agradezco mucho esa luminosidad, ¿cierto?, del sol de estos 2 días porque ya lo estaba extrañando. Así que ahí más conectada con esa vitamina que es tan necesaria. Ajá. Bueno, Leo, signo solar, como dices tú. eh, Claro. de esencia de fuego, vitalidad, energía, inicio, comienzo, ir hacia adelante, proyección, Y tantas cosas, ¿no? con regente sol, claro. Ujú. Así, Maravilloso. conectando, así que bien, hoy día fue un día muy agradable. Y allá en Ujú. Santiago, Dani, Está agradable la temperatura, pero ya se está poniendo un poco más fresco. Las mañanas están muy frías. Es como clima de playa, que amanece como medio nublado, helado, fresco, y después del mediodía hace sol y uno siente bastante calor. De hecho, vengo llegando de la calle ahora hace unos minutos y se siente ya como el cambio, como esa brisa, ¿sí? Como ese aire un poco más fresco. Está como el dice cambio de la temperatura. abuelita, está venteando fresco. Sí, Ujú. sí. Ah, hay gente que le agrada ese clima así como Sí, frío en por verano. supuesto. Ya vemos otros que Sí, no, que extrañamos el calor del verano, ese calor intenso del verano. ujú, así es. Pero bueno, hay para todo. Oye, Dani, le estaba Pau, contando a las personas, entré como un poquito atrasada porque se reinició el teléfono, se ujú, me reinició y les estaba contando que íbamos a estar hablando contigo hoy día y que el tema era bien eh, interesante desde la perspectiva terapéutica como el terapeuta, porque es técnica de entrevista terapéutica, pero yo también lo ujú, ponía como del lado del consultante
Porque también nosotros, yo digo, tenemos derecho e incluso hasta un deber con nosotros mismos como consultantes en quizás saber no la técnica propiamente tal, pero sí quizás un poquito cuáles son los límites de estas entrevistas que de repente tenemos con los terapeutas. Como Mm, consultante, a mí me es interesante. Ahí está saludando la grima, dice hola. sí, Yo saludé a las otras personas, está él encanta 68, Giselle, Claudita, YTG22, Loredana del Rey. Hay varias personas que se conectaron ya. ujú. Gracias por unirse a este live. A mí me gustaría saber si dentro de las personas que ya están entrando hay terapeutas o no, para ver qué dimensión le Ah, damos. sí, podríamos preguntar dentro de las personas que están Así si alguien que, es que nos terapeuta. cuenten La si Carlito hacen Oviedo, alguna mira, terapia, la Carlito de Oviedo dónde que nos escriben. participa con nosotros desde México, la Claudita. Y ella es precisamente es terapeuta. Es coach y Ajá, es terapeuta que trabaja con Theta Healing. ajá, sí. Eh, bueno, mira, para empezar un poco así como para romper el hielo, eh, a mí se me ocurren dos como grandes pilares para poder mirar esta dimensión. Uno que está vinculado con la comunicación, que esto es un acto de comunicación, ¿ya? Ajá, Podríamos desarrollar ideas a partir de eso. Y otro, que no es menos importante y que tiene relación con la visión humanista, es decir, que se un acto trata de una humano. persona. Sí. Es decir, vamos a atender a una persona, a un otro, a una otra, eh, que viene con un mundo de percepciones de la realidad y que llega a uno a partir de una dificultad, de un problema, de un obstáculo, y por lo tanto ya llega en una condición que hace que uno establezca una relación asimétrica. Y esto es válido para cualquier tipo de terapia, ¿eh? Y no estoy hablando específicamente de la entrevista psicológica, sino que estoy hablando de la relación que se produce con un otro cuando un otro se siente afectado por algo y te está solicitando ayuda en el área que tú te desarrollas. Entonces, Ajá, ahí también me parece que hay un mundo gigante como para poder conversar. Porque, bien decía, se establece en forma inmediata una relación asimétrica. Si yo llego a tu consulta, llego con una dificultad, un problema, y probablemente esa sensación que tengo de sí mismo es verme disminuido. Y me encuentro con otra persona que está en otra dimensión, que probablemente incluso podría pensar que mi problema es menor, es pequeño, o que por qué me estoy aproblemando de algo tan simple. Pero para mí, que llego a esa consulta, en ese minuto es todo. El mundo se me está viniendo abajo probablemente, o sea, tengo esas sensaciones, probablemente continúo con la vida, pero tengo esas sensaciones. Entonces también me parece que ahí hay una dimensión donde la entrevista como herramienta, como una técnica, me permite aproximarme a esa otra persona y no solamente inquirir detalles. Porque si tú te das cuenta, uno puede ir a una consulta, por ejemplo, de biomagnetismo y ajá. probablemente recostamos en forma inmediata en la camilla y la conversación probablemente, ¿y usted por qué viene? No, es que yo no sé, a veces las personas no saben ni siquiera por qué van tan bien, o sea, sienten que tienen a lo mejor alguna dolencia, algo que a lo mejor no pueden identificar bien, y ahí también está la labor del terapeuta de empezar a buscar cómo acopio información, cómo me entero de lo que le está pasando a esta persona para darle no solo el mejor trato, sino que con la técnica que yo estoy manejando, poder atenderlo o atenderla de la mejor forma posible. Entonces, por eso pienso también que este es un desafío para todos los terapeutas. Cuando nosotros ejecutamos una terapia, y por eso digo, independientemente de cuál sea, eh, tenemos que buscar esa forma de poder aproximarnos a desde dónde está viendo la realidad de la otra persona, qué es lo que está pasando en su mundo interior. Porque aun cuando no hagamos una terapia psicológica, lo importante también en ese sentido es empatizar con la otra persona. Es decir, en el rol que me ponga de acompañamiento, sea más directivo o menos directivo, porque puede ser desde el coaching, pasando por una mentoría, por un coaching, o simplemente una terapia complementaria,
uno debiera igual tener como ese deber de empatizar y entender la realidad del otro para precisamente con las herramientas que uno dispone poder realizar el mejor servicio. Y siento que en ese sentido en general estamos como al debe. Entonces tenemos esas dos ideas que lanzo en primera instancia. No sé qué te parece a ti, Paulo, que estoy planteando. Me gustó esas como dos dimensiones, como de hablar de este acto de comunicación en sí, como un acto de comunicación así como puro, y por el otro lado un acto humano, Uh -huh, el conectar humanamente con el otro. Me acuerdo que en un live que hablamos con la Alejandra Mancilla, uh -huh, el primer live que tuvimos con la Alejandra, llegamos precisamente a este punto donde decíamos esta como humanidad que quizás hay que rescatar, o sea, el conectarte con el otro, en estar en presencia plena, en uh -huh, atención plena, uh con -huh, cuerpo, con mente, con alma, ahí con el otro, eh, sabiendo que si bien el otro te busca, como dices tú, porque sí, yo lo veo en mí. Cuando uh yo -huh, voy a una terapia, yo voy con una noción mental de que el otro es como una autoridad y que tiene evidentemente más herramientas que yo para poder guiarme. Y hay una asimetría, pero también para mí el buen terapeuta es el que es capaz de conectarse conmigo a nivel humano. Entonces, yo puedo reconocer esta autoridad, pero también puedo reconocer esa igualdad, porque somos iguales y somos lo mismo. uh -huh. Entonces, me gusta mucho lo que dices, me hace mucho Sí. sentido. Y me siento, es como en la relación terapéutica en la que yo me siento cómoda en realidad. Uh -huh. Eso me pasa. Fíjate que ahí tú estableces una diferencia bien interesante, porque desde la perspectiva de la psicoterapia, cuando hablamos de una terapia de corte psicológica, claro, incluso se estimula la simetría, ¿sí? Es decir, se amplía esta diferenciación, pero con una finalidad terapéutica, es decir, eh, eh, tal como señalabas tú al principio, se supone que hay una persona que está empoderada, que tiene técnicas, herramientas, y que las va a poner al servicio de esa persona, y se establece una autoridad. Cuando uno va al médico, también hay una relación asimétrica, donde el médico finalmente te puede decir, mire, tómese esto y con esto usted va a quedar, pero sumamente bien y se va a sanar. Esa asimetría permite que precisamente esa frase que utilizó el doctor, o la doctora en este caso, puede ser, genere también un efecto de autoridad en una sugestión, lisa y llanamente respecto del otro, y la otra persona, aunque no sepa que lo que se está tomando, se la está tomando con tal convicción porque el médico me dijo que me iba a sanar, entonces me sano. Entonces, es un poco la explicación de la simetría. Pero desde la perspectiva de la terapia complementaria, precisamente debiéramos provocar esta igualdad en el sentido de atender de la forma más humana posible o comprendiendo la dimensión humana de la otra persona para precisamente ayudarlo. Es decir, y ahí es donde está a lo mejor esta labor de la empatía, ¿no? De que tengo la capacidad de irme, o sea, de ir y trasladarme a donde está el otro para desde el punto de vista del otro comprender la realidad y saber, como observador también, cómo poder ayudarlo con la herramienta que estoy manejando. Entonces, eh, tienen, ambas tienen su justificación y tienen sus por qué. Pero, ¿con qué nos quedamos para precisamente darle como más sentido a lo que estamos conversando? Que precisamente este es un acto de sintonía entre las dos personas. Porque no estamos hablando de terapia psicológica, estamos hablando de terapias complementarias y eso es importante también entenderlo. Entonces, desde esa perspectiva, no se justifica la simetría, sino que más bien se justifica esta idea de sintonizar entre personas que conectan para poder, en el fondo,
una ayudar a otra y otra dejarse ayudar. Y si ¿Sabes? hablamos de conexión, sí, dale. No, 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 dale tú, si hablamos de No, conexión, no, porque no te quiero cortar la idea. es que si hablamos precisamente de conexión, de sintonizar con el otro, estamos hablando de rapport. Y Sí, hacia allá ibas tú. es que yo iba al sentido de que es algo similar, creo yo, que en el fondo, en algún momento yo hice un taller que era como de mindfulness y psicoterapia y nos enfatizaba mucho lo que dices tú, de esto Ujú, de la asimetría y de empatizar pero no simpatizar, eh, ya, y como de este terapeuta que podía acompañar pero con cierta distancia. Y a mí eso igual me hace sentido, pero por otra parte, cuando yo he ido a terapias en las que yo me he sentido como más valorada y más ujú, como que me han servido más porque me he empoderado de cierta forma, son aquellas en las que, como dices tú, hay una sintonía que como que ujú, trasciende un poquito como el rol de terapeuta y consultante, sino que es como ser humano y ser humano, y de alguna forma el otro me ha traspasado que la que tiene las herramientas para resolverlo soy yo. Entonces, desde ujú, esa perspectiva me hacía sentido, por ejemplo, cuando en la PNL eh, nos enseñan que la persona tiene todos los recursos, que ujú, el terapeuta solo ayuda a que la persona ujú, descubra los recursos en sí misma. Entonces, desde ahí me hace sentido esa simetría, como, eh, en el fondo es como sacar una nebulosa, es como que lo que hay en la persona no lo ve y tú ayudas a despejar eso, entonces después la ujú, persona lo puede ver. Y desde ahí me hace sentido como esa simetría y ese rapport que dices tú. ujú. Em, Y tú diste también el pie para precisamente entender respecto de la actitud, la diferencia entre la empatía y la simpatía, en el fondo también que hay que tener en el espacio de consulta, porque vamos a entender precisamente como la empatía como esa capacidad de viajar al mundo del otro y poder comprenderlo y salir de ahí para poder ayudarlo. En cambio, la simpatía es, me meto en el mundo del otro y me quedo empantanado con el otro. Entonces, si el otro llora, yo lloro con él. Si el otro ríe, yo río con él. Me afecto, claro. Y eso desde la perspectiva terapéutica no funciona, o sea, no serviría. Si yo tomo a alguien así como pobrecito o pobrecita, ¿te das cuenta? O sea, ahí hay una gran diferenciación y por eso hay momentos en que es importante establecer esta asimetría. Pero también, ojo, que desde la perspectiva de la terapia psicológica, también llega un momento que así como uno produce un encantamiento con el paciente o con el cliente para generar adherencia, también después con el tiempo tiene que empezar a hacer este proceso de soltar, de liberar, porque precisamente tal como dices tú, las herramientas están en la persona. Entonces uno Mm. ya activó o apretó ciertos botoncitos en el fondo que hace que la persona también pueda seguir su proceso por sí sola. Entonces ahí uno empieza a generar también un distanciamiento, ¿sí? Mm. Entonces también no es que toda la relación sea asimétrica, ¿no? Sino que tiene sus distintos momentos como su, su esta, esta fórmula, digamos, hace Fluctuaciones, que, exacto, exacto, fluctuaciones, sí. que tengan en el fondo como ciertos recorridos y que esos recorridos están en función de la terapia. Mm. Sí, me hace sentido también porque cuando dijiste esto de distanciamiento, también es esta noción, claro, de que no se genere esta relación de dependencia, ¿cierto? Y que el otro Eso es. pueda, exacto, despegarse y empoderarse en definitiva, porque al final es la responsabilidad de resolver o de tomar decisiones es del que va a la consulta, o sea, de mí como consultante. Claro, ese es uno de los elementos importantes, Pau, porque precisamente esa persona que llega con una sensación de estar desvalida, en algún minuto también tiene que descubrir la sensación de estar empoderada. Por lo tanto, uno tiene que dar como el suficiente espacio precisamente para que esa persona cada vez vaya generando esta autoafirmación de que sí es posible salir de ese estado en que se encuentra y construir un nuevo estado. Entonces, Mm. obviamente,
tiene que ser también muy elaborado y parte de la estrategia terapéutica el saber cuándo uno va generando ese distanciamiento también de la otra persona. Eh, o cuando también va ventilando la relación terapéutica, es decir, cuando vas dejando ya que a lo mejor ya no es todas las semanas, sino que es cada 15 días y comienzas a hacer como más distantes los procesos, en fin. Porque tal como señalabas tú, ¿de qué se trata? Se trata precisamente de que uno pueda experimentar un proceso de autosanación. No es el terapeuta, independientemente, siempre lo aclaro cuando estamos conversando, independientemente de la terapia, no es que el terapeuta tenga un poder especial, sino que simplemente pone herramientas para que esas herramientas actúen en la persona que está consultando y las pueda también capitalizar y pueda seguirlas proyectando en el tiempo. Así mismo, sí. Tú del mindfulness mencionabas también una idea importante que es precisamente la atención plena. Un elemento de esta comunicación que tenemos entre las personas en el espacio terapéutico es que en ese minuto lo más importante para mí es la otra persona. No existe o no debiera existir si tengo hambre, si tengo frío, si tengo sueño, si me duele el estómago. Es decir, todo mi mundo interior está sujeto a ponerme al servicio, y ahí pongo otra palabra más, que es el servicio, o sea, al servicio de la otra persona. O sea, también la terapia o el ser terapeuta significa también mantener una actitud de altruismo, es decir, de donde nos damos, nos entregamos lo mejor de nosotros mismos al servicio nuevamente de esa persona. Entonces también esa dimensión me parece interesante. Esto va más allá de cuánto cobro, o sea, si cobro mucho, si cobro poco, si no cobro, o hago un trueque o lo que sea. ¿Sí? La idea Me acordé de una experiencia que tuve. Yo sé que hay distintos formatos y que cada terapeuta va definiendo el formato que le acomoda más a él y a lo mejor a sus consultantes, pero en algún punto de mi vida yo fui a un psicólogo y él trabajaba como con esta técnica de psicoanálisis en la que te recostaban en un sillón y su asiento quedaba, es como al lado pero atrás. Entonces yo sentía su voz con las preguntas y yo estaba recostada en el sillón y yo me sentía sola. O sea, yo lo veo ahora, porque en ese momento no supe lo que me incomodó, pero fui dos veces y nunca más volví. Pero luego, con el tiempo, y ahora lo sé, es que me sentía sola y que no sabía si esa persona estaba realmente ahí conmigo o si estaba, por ejemplo, no sé, revisando su celular o si estaba mirando para otro lado o me sentía sola, era como que no había comunicación física. Entonces, no había mirarse a los ojos. Entonces, él me hacía preguntas y ni siquiera había como que yo pudiera interpretar una entonación. Entonces, mi mente estuvo tanto rato así como entre juzgar y preguntarse qué es lo que estaba haciendo el terapeuta tras mío, que finalmente no estuve ahí. Mi mente estuvo en cualquier parte menos en mí misma. Y ahora veo que probablemente fue eso lo que me hizo como no conectar ahí. Entonces... Sí, es como una voz en off, pero fíjate que hay otro detalle súper importante. La idea de la atención flotante, de la atención sostenida, precisamente viene del mundo del psicoanálisis. Originalmente ahí surge. ¿Por qué? Porque precisamente como tú no sabes qué es lo que está haciendo la otra persona, pero no tienes un contacto visual, no hay, o sea, ni siquiera puedes atender la comunicación no verbal porque definitivamente no lo estás viendo. Entonces, esa persona, ese psicoanalista, va a ir lanzando ideas que precisamente tienen relación con el discurso que tú estás narrando. Y para eso, él, aunque esté haciendo monitos en una agenda, o esté jugando al gato, bueno, al gato solo no se puede. Sí, que esté haciendo un sudoku, eso, que esté haciendo un sudoku, él va a estar escuchando y de repente, ¡pum!, algo le va a hacer clic
y en ese clic te va a preguntar algo, ¿ya? Entonces por eso te digo que precisamente esa técnica viene del mundo del psicoanálisis. Ahora, hoy en día el psicoanálisis también ha mutado bastante y también está la técnica psicoanalítica breve, porque también los psicoanalistas entendieron que no podían estar 5 años haciendo terapia porque nadie les podía pagar en todo ese tiempo. Entonces también existe la terapia breve en el mundo del psicoanálisis. Y bueno, ha ido mutando, hay otros que directamente incluso ya te están atendiendo, digamos, como frente a frente, en fin. Como te digo, el mundo del psicoanálisis en ese sentido ha cambiado bastante. Pero claro, tú en el fondo estás manifestando la importancia que tiene también dentro del aspecto de la comunicación, la relación, la sintonía, la conexión, la importancia que tiene un otro. Y uno de los elementos precisamente del rapport tiene relación con el reflejo. Y esto ya el reflejo, digamos, del discurso, ¿no? Es decir, donde también el terapeuta va simplemente sintetizando o mostrando ciertos resúmenes del discurso de la persona. Uno no está haciendo nada más, ni siquiera está solucionando algo, sino que estás entregándole el mismo discurso a la otra persona para que la otra persona, al escuchar, comience también a tomar conciencia de lo que le está pasando, y muchas veces ocurre que la persona, al verse reflejada, siente que su problema ya no es tan grande, que su problema ya no tiene esa dimensión que tenía cuando iba camino a la consulta o por lo que había estado sufriendo el último tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente va encontrando desde la dimensión de un otro que probablemente con el solo hecho de recapitular o de repetir, ve que probablemente es mucho más fácil salir de esa situación de lo que pensaba. Entonces también es bien interesante dentro también de las técnicas del rapport, ¿no? La recapitulación o el espejear, ¿no? Eso, el espejear, eso se me vino a la mente, sí. Claro, Claro, porque, bueno, sí, ahí dale, podíamos, dale. sí, es que ahí era como que ya hiciste como un mini resumen de lo que hemos hablado hasta aquí, que hablaste como del primera estabilidad quizás de establecer rapport o sintonía con el otro, y luego la habilidad de recapitular, ¿cierto? O reflejar, y lo otro es despejar, ¿cierto? Y es una habilidad de verdad, Daniel, porque, por ejemplo, en cierta oportunidad también en un curso, precisamente en este curso de mindfulness, hicimos ese ejercicio, el despejar al otro y de recapitular lo que el otro te contaba. Y la verdad es que hay una cuota de memoria que está funcionando ahí, pero hay una cuota también de atención plena que necesitas tener. Porque para recapitular al otro, por ejemplo, a mí me pasaba a modo personal que para recapitular lo que mi compañera me estaba contando, yo tenía que estar con todos mis sentidos ahí. O sea, incluso mirando su lenguaje eh, físico, para saber si lo que, además ella me decía, me siento o pasa tal cosa, y entonces para también tratar de, como dijiste tú, de ponerme en su lugar, de poder ser empática con lo que ella me estaba contando. Entonces, precisamente ahí la atención plena es una herramienta súper útil también, cuando estamos Bueno, recapitulando. en ese sentido, Pau, tenemos un aliado un aliado que viene de fábrica, que está en el equipo básico. No son precisamente de los opcionales, sino que es el modelo estándar, y que son precisamente las neuronas espejo. Entonces, todos nosotros tenemos esa capacidad innata, natural, de empatizar, porque la neurona espejo lo que está haciendo, está reflejando precisamente las sensaciones de los demás. Esto es como cuando alguien se cae y uno hace, o sea, inmediatamente mis neuronas espejo hacen que reaccione con una suerte de dolor, que es ficticio, Sí, porque uno me ha no se ha pasado. caído, o eso hace que, no sé, porque la risa puede ser contagiosa. Cuando uno escucha a un par de personas, por ejemplo, no sé, en el metro, que se están riendo y uno empieza a reírse también, o cuando estamos en una sala de clase, en fin, o sea,
son las neuronas espejo las que están reaccionando, es decir, están reflejando las sensaciones que están viviendo los demás. Y las neuronas espejo no logran determinar si, o sea, no determinan en el fondo si te está pasando a ti o le está pasando a otro, sino que simplemente actúan. Y esa es una forma, en el fondo, de estar interpretando la realidad, porque son como nuestros radares. Entonces, un elemento que nos ayuda a precisamente empatizar con esta persona que llega a la consulta es permitir, en el fondo, ser consciente de cómo mis neuronas espejo están actuando. Y otro elemento es que precisamente a propósito del rapport y de lo que estamos hablando, que ya nos fuimos para otro lado, pero precisamente tiene relación con este simular lo que es el otro, ¿no? Entrar en la dimensión del otro y hacer esta suerte como, entre comillas, de imitación, que más que imitación es como seguirlo, ¿sí? Y en ese sentido, lo que muchas veces se utiliza como técnica también, es esta idea de continuar con los movimientos que está haciendo. O sea, yo estoy moviendo las manos y tú perfectamente también podrías empezar a mover las manos y alguien podría decir, no, pero si se va a dar cuenta que le estoy imitando o que le estoy siguiendo. Resulta que eso pasa en la vida diaria. Yo hoy día mismo estaba almorzando en una cafetería y habían 3 chicos que eran diseñadores y que estaba cada uno con su computador y parecían como maquinitas, como todos iban actuando como al mismo tiempo. O sea, se están absolutamente modelando en ese sentido. Había 2 chicas que estaban sentadas al frente y cuando una cruzaba las piernas, la otra también cruzaba las piernas. Entonces, esas son actividades o acciones que hacemos constantemente. Entonces, si una persona llega a la consulta y me está hablando, bla, 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 probablemente también le voy a hablar rápido antes de comenzar a hablarle lento para que yo precisamente pueda bajar esa intensidad y pueda con mi tono de voz, con el tacto de lo que estoy diciendo, etcétera, poder a lo mejor precisamente bajar. Entonces, ¿qué es lo que logramos con eso? ¿Qué es lo que se logra en el fondo? Que la persona se sienta comprendida, acogida, importante, 100% atendida, porque es el tema de lo que significa en el fondo también atender al otro, es decir, toda mi atención está puesta en el otro. Entonces también ese me parece que es un elemento súper importante y que es un mecanismo inconsciente, pero que lo trabajamos de manera consciente al servicio de, en el fondo, de esa sincronicidad que vamos a ir provocando con la otra persona. Sí, me hace sentido. Te Ay, a quedaste ver, pensando, Pau, a ver qué estabas pensando. yo Cuéntame. estaba pensando, por ejemplo, cuando estudié PNL, como que cuáles de esas herramientas efectivamente nosotros trabajábamos. Y Ujú, claro, se trabajaba la recapitulación, se trabajaba este espejeo físico, ujú, se trabajaba el reflejar. ujú. Sí. Em, También tienen las posiciones perceptuales, que es en exacto. el fondo Hay como... varias técnicas, pero como Ujú, hablando de como de la entrevista en sí, porque ya las ajá, posiciones perceptuales como que uno entra en movimiento, como que ya empieza, ya como que nos podemos parar, podemos tomar distintas posiciones, tal cual lo dices tú, pero ujú, pensaba, por ejemplo, en la técnica de la estructura de resultados, que al final esa ujú. técnica de estructura de resultados es una técnica de entrevista. Claro, Porque en claro. el fondo tú vas con un set de preguntas que tienen un orden que generalmente se sigue Ujú, y que a mí me hace total sentido porque yo, es una herramienta que yo uso yo para cuando yo voy a tomar una decisión, yo me hago una estructura de resultados. Tengo hasta por el ejemplo. acrónimo que lo tengo así como, por ejemplo, para mí es Perseida. Entonces empiezo Ujú. en positivo, que es lo que sí Ah, quiero, y empiezo así. ujú, Entonces, ¿cuál es la evidencia? ¿Cierto? ujú. Y empiezo así, letra por letra, porque me armé el acrónimo para aprenderlo. Entonces, ahí estaba pensando en cómo, cuando tú ibas diciendo, yo decía, sí, esa la conozco. Y ahora estaba Claro. pensando en qué otra yo aprendí cuando estudié programación. Entonces, Mira, claro, ahí está la técnica de estructura de resultados, que es y a, y a pro- es una muy buena técnica de entrevistas. y a propósito de lo mismo, muchas veces también como técnica misma de entrevista también tenemos las preguntas abiertas, tenemos las preguntas cerradas.
Entonces también hay que tener como mucho ojo con qué es lo que estamos preguntando y cuál es la finalidad de lo que estamos preguntando también, porque no es que atendamos una curiosidad personal, sino que lo que estamos atendiendo, en definitiva, es buscar la mayor cantidad de datos que nos permitan poder Información. generar una estrategia para poder trabajar con esa persona. Entonces, claro, las entrevistas eh, que son con preguntas cerradas no aportan mucho, pero en el mundo de las terapias complementarias poco y nada se usa. Y a veces sería importante tener como una fichita, como decir, no sé, porque usted toma medicamentos, sí, no, cuáles, se lo recetó un médico general, un neurólogo, un psiquiatra, sí, cuál, etcétera. Esos antecedentes muchas veces no los tenemos. Cuando estamos en el mundo de la terapia complementaria, también somos muy hippies y como que le damos poco importancia a esos elementos que tienen recursividad y a lo mejor es sumamente importante saber ciertos elementos que a lo mejor están, que son vinculares a la vida de esa persona, independientemente, y vuelvo a insistir, la terapia que hagamos, pero es importante y a veces no, se carece de eso. Independiente también de la misma terapia, muchas veces las personas comienzan a narrar algo y uno no anota. Entonces después tiene que empezar como a buscar qué me dijo que tenía dos hijos o uno. Entonces también eso va generando en el cliente o paciente una sensación de qué tanto me está atendiendo o qué tan importante soy yo para la otra persona. Sí, Y ahí también, va. Esa sensación me da, como exactamente porque en el fondo nos están traspasando información que es sumamente importante y que tiene relación con este mundo personal, uh-huh, privado, eh, uh-huh, y que es como, se me venía una palabra en inglés que es como la actitud esa caring, como que te uh-huh, preocupa, o sea, que no te preocupa, sino que te me importa el importa. otro. Te Uh-huh, importa el otro, sí, exacto. uh-huh, Entonces, y también pensaba, claro, hay personas que tienen una memoria excepcional, entonces a lo mejor se pueden dar el lujo de hacer eso, sí, pero también de acuerdo. me ha pasado que me han contado, yo no he estado con terapeutas como que sean como, he tenido buena experiencia con los terapeutas con los que he estado. Tiene buen ojo. Pero sí he tenido, no, yo creo que ha sido como una bendición tener esa buena experiencia, pero sí he conversado con otras personas que les ha pasado eso que dices tú, que van a una terapia Uh-huh, complementaria y que es prácticamente que llegan y ya es como sáquese los zapatos, le hacen un escaneo con el cuenco, recuéstese en la camilla, vamos a uh-huh, comenzar y parte un silencio y parte la terapia y todo. uh-huh, Y no ha habido una pregunta antes, tú no sabes lo que está sucediendo, entonces tampoco es como que te expliquen. Tengo una amiga que una vez fue a una cuencoterapia que me decía, yo ahí escuchando el cuenco, pero no tuve idea qué pasó, ni cuál era el uh-huh, sentido de todo. Y en el fondo, yo creo que como seres humanos, nosotros vivimos una parte del mundo que es occidental y que es uh-huh, bastante racional y que nos uh-huh, apegamos mucho a las estructuras mentales. Entonces nosotros, de cierta forma, también desconfiamos y queremos saber lo que está sucediendo. Entonces, quizás en un mundo más oriental sería muy natural ir a la terapia y entregarte y dejar que el otro haga lo que tenga que hacer. Pero acá, por ejemplo, a mí todavía me gusta saber. Y me gusta saber cuál es el sentido de lo que el otro va a hacer, o sea, cuál es el objetivo que el otro está buscando al hacer algo. Entonces mi amiga me uh-huh, decía, yo ahí escucho los cuencos, me la dormí toda, no sé, pero claro, pero después me decía, pero no me hicieron ninguna pregunta, y eso le quedó dando vuelta. claro. Efectivamente, como Claro, dices tú. pero ¿qué pasaría precisamente si eso a esa persona la abrumara y a los 10 minutos quisiera salir arrancando? Ajá. Y Ponte tú que podría llegas suceder. llegas donde el reikista o la reikista y pasa exactamente lo mismo. Tienes aquí en la camilla, escucha la musiquita, siente me está poniendo la mano por aquí o por allá y, y a lo mejor uno tiene mucha angustia y necesita decir lo que le está pasando y se tiene que quedar ahí
como sé, con esa sensación compungido. Claro, uno Que también siente la energía. sucede porque como dices tú, por ejemplo, yo creo que quizás en un tiempo anterior incluso yo podría haber hecho eso porque yo me observo y yo digo, claro, uno muchas veces calla, porque ve al otro como autoridad, entonces uno como que dice, ya no, sí tengo que confiar, el otro sabe lo que está haciendo, pero en el fondo yo no estoy cómoda y me quedo con mi No, incomodidad. claro. Claro, pero mira, miremoslo, ya que hemos hablado tanto del rapport, miremoslo desde la dimensión precisamente del rapport. Llega una persona que tiene una visión del mundo, una visión de lo que le está pasando, una visión de la realidad. Tiene un modelo de creencias de las cuales en el fondo está interpretando esa realidad. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros desde esa perspectiva al, al generar esta idea de contacto? Es precisamente generar esta ilusión de que ese mundo que la persona trae lo estoy comprendiendo. Y por eso sintonizo. Entonces, por eso que es tan importante escucharlo, sea lo que sea. Entonces, volviendo a esto de la técnica de entrevista, o sea, uno abre la puerta y sería a lo mejor muy descabellado decirle, hola, ¿cómo está? Porque obviamente no está tan bien, por algo va, ¿sí? Entonces, estas Y cosas aparte que que la también, respuesta automática es bien. sí, claro, también puede Hay una ser, también respuesta puede ser, automática. Muchas veces nosotros podemos sentirnos angustiados, podemos estar apenados, claro. afligidos, y una automática responde, bien. Y entonces también el rapport nos exige ahí también tener claridad de cómo buscar la mejor forma de entender el qué le está pasando a esa persona. Eh, Poder entender también por qué llegó ahí, o sea, por qué, cómo en el fondo, desde la perspectiva de las herramientas que uno maneja, cómo poder en el fondo ayudarla. Porque también ¿Cómo eventualmente puede? podría ser de que la herramienta que manejo a lo mejor no abarca esa dimensión del problema que la persona trae. Y eso también es importante. Esto es súper importante. Ahí también damos en, Estamos porque en un mira, tema también ético. con otra terapeuta, con la Lorena Garate, ella trabaja con cristales y trabaja con rejillas, geometría sagrada, con chamanismo, trabaja con varias cosas. Pero ella me dijo un día, y creo que lo mencioné la vez anterior que discutimos de ética terapéutica, ella me Ujú, dijo, claro, porque dijo, si llega una persona y yo me doy cuenta cuando estoy trabajando con esa persona que esa persona fue abusada sexualmente, yo como terapeuta voy indagando y me doy cuenta de eso. Entonces, yo tengo que tener claro que con un cristal yo no voy a sanar todo eso. Y tengo que ser humilde para decirle a esa persona, mira, yo te puedo ayudar en esta dimensión, pero esta mm, otra dimensión mm, también necesita sí, atención y yo no tengo las herramientas para atenderlo. Entonces, mira qué importante es realmente indagar en la información, mm, eso que dijiste tú, porque también tenemos que, ahí hay un deber, yo para mí ahí cuando dicen el deber, para mí es un deber del terapeuta el ser humilde y el reconocer los mm, límites, mm. Sí, justamente. eh, y puede darse que también la herramienta pueda servir para eso, pero a lo mejor soy yo como individuo, como persona, que a lo mejor no tengo la preparación para poder resolver eso. Entonces yo También. puedo manejar una herramienta súper buena, pero a lo mejor a mí me resuena demasiado eso que trae la otra persona y a mí a lo mejor me complica. Y también entonces eso significa que a lo mejor no estoy lo suficientemente preparado como para poder actuar y uno también debe decir, mira, ¿sabes qué? Yo no, porque también se van produciendo ciertos elementos que también a uno lo van tocando, ¿te das cuenta? Y también uno no tiene todo resuelto. Entonces muchas veces también uno como terapeuta también tiene que estar en procesos continuos, no solo de formación, sino que en procesos continuos de crecimiento. Mm, Y eso también es otro elemento, o sea, no por atender a más personas voy a ir a poder tratar de abarcar toda la dimensión de los problemas humanos, porque eso mm. tampoco es real.
y tampoco es posible. ¿Mm? Sí, y qué importante eso que dices tú, Dani, porque una vez escuché un comentario, era como que decía que como que la gente dice así como, oh, y él es psicólogo y tiene todos estos problemas en su vida personal y se separó y esto y lo otro, y como súper juzgado. Ujú. Y de hecho, yo misma me confieso que en algún momento también lo hice con alguien que era psicólogo y que también estaba así. Ujú. Entonces, este ser humano en un nivel de conciencia aún que necesita mucho trabajo y que juzga mucho al otro, Ujú. eh, esta noción de que el terapeuta, antes de ser terapeuta, es un ser humano y que tiene sus Claro. propios procesos, Ujú. ¿cierto? Y que como Ujú. humano también tiene derecho a vivir sus procesos y está en constante mejora. Porque yo creo que Claro. ahí también tú, para mí, das en el clavo de lo que es un buen terapeuta. Para mí también un buen terapeuta es ese que reconoce su cuota de sabiduría, pero también reconoce su cuota de ignorancia. Y Sí, sabe que siempre puede seguir mejorando, aprendiendo y que la mirada también es hacia adentro. sí, Eh, sin duda. sí, Y también uno tiene que comprender y saber separar el rol de la persona. Eh, porque miremoslo de afuera, no sé, po, Maradona, desde la perspectiva del fútbol, como jugador, probablemente, y todo el mundo pueda coincidir en eso, de que ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, independientemente de toda su historia personal, de, 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 de bueno, separaciones, divorcios, drogas, etcétera, etcétera. O sea, una cosa es la persona y otra cosa es el rol. Dentro de la perspectiva del rol, a lo mejor es indiscutible y eso es lo que uno ve y a lo mejor eso es lo que debiera valorar. Desde la mm, perspectiva también del terapeuta, lo que uno debiera evaluar también en principio es qué tan bueno es en ese espacio terapéutico. Lo otro, no sé si uno debiera sentirse con el poder de juzgar o no, juzgar, porque exacto. no sé si uno tiene elementos en definitiva. Es también entrar como en la dimensión de que el terapeuta te juzgara cuando tú llegas a la consulta y te Ajá. dijera, oiga, ¿y usted cómo hizo eso? Oiga, y yo decía, chuta, no, no se podría, o sea, puede que uno en el foro interno lo que está escuchando puede que no le haga sentido, o lo que está escuchando esté contravenido con tu ética, con tu moral, que, o con las buenas costumbres, o que simplemente tú no toleras una visión de esa magnitud, pero tú en ese minuto no eres esa persona, eres ese rol. Y desde ese rol tienes que también atenderlo. Aun cuando después al final le puedes decir, sabes que yo no puedo continuar, Exacto, claro. pero no Y podría ahí parar. también hay una decisión importante, mira, ahí también hay una decisión importante, porque también el terapeuta, esa como autoobservación y Uh -huh, ese decirle honestamente a la persona, ¿sabes qué? Yo no puedo continuar trabajando contigo, esa honestidad, uh -huh, ¿cierto? Eso uh -huh. también es importante en un terapeuta para mí. Claro, porque, bueno, es que pueden haber muchos casos en los cuales uno siente que en definitiva el tema te supera. Mm, Entonces, no solo es un acto de humildad, sino que también es de reconocer los propios límites. Y para poder reconocer los límites tenemos que estar haciendo un trabajo constante, permanente, porque si no, no sería posible. O sea, ajá. también esto funciona como una cuenta corriente. O sea, yo para poder depositar en tu cuenta tengo que tener saldo. Si no tengo saldo, ¿qué voy a poner? Una especulación, una idea, te voy a decir, Pau, yo un día de estos te transfiero. Mm. Entonces ya estoy vendiendo humo, digamos, ¿no? Entonces, no, si te voy a transferir, tengo que tener saldo. Así opera la vida en general. Entonces A mí, también, eso me hace muchísimo sentido con algo que dice también el instructor de respiración que tengo ahora, que dice, tú no puedes darle a otro lo que no está en ti. Entonces, si tú quieres darle tranquilidad al otro, tú tienes que cultivar la tranquilidad en ti.
si quieres darle, decía, si quieres darle amor al otro, tienes que cultivar el amor en ti. Todo lo que tú quieras entregarle a otro, tienes que primero tenerlo en ti. Mm, Y es algo súper básico, pero es como, tal como dices tú, es como se mueve la vida. Y en sí, la dimensión terapéutica, para mí es exactamente lo mismo. O sea, claro, a lo mejor el terapeuta puede tener miles de dramas en su casa, pero si es capaz de cultivar la tranquilidad y llegar a ese espacio con tranquilidad y atender plenamente al otro, proyectando esa tranquilidad, también está bien. sí. Fíjate que me hiciste también recordar algo. Ya hablando también específicamente de las técnicas de entrevista, tal vez uno de los grandes enemigos que podría tener esta idea en el espacio de consulta es precisamente actuar desde el sentido común. Mm. ¿Por qué? Por algo existen técnicas que obviamente ya no entramos en ello ni las vamos a profundizar ahora tampoco, pero precisamente muchas veces actuamos en forma intuitiva, ¿no? De cómo recibimos a la persona, cómo la atendemos, de qué es lo que hablamos, de qué es lo que qué lo preguntamos, y hacemos de eso más bien como una relación o una imitación de una relación social cualquiera. Y tampoco Mm. es así. Cuando estamos preguntando desde el sentido común, no estamos haciendo una buena pega en el sentido de buscar y entender precisamente qué le ocurre a esa persona. Entonces, Indagar. exacto, la idea precisamente es no utilizar como el sentido común, no pensar en lo obvio, ni preguntar como si fuéramos el amigo o la amiga de la persona que está consultando, porque en el fondo lo que necesitamos es que esa información que nos está dando la otra persona poder verla de la manera más objetiva posible, donde yo en el fondo no intervengo. A mí no es que me parezca bien ni mal, ni que me guste ni que no me guste. O sea, soy simplemente un observador que está ajeno a esa información, no la califico ni la cualifico. Entonces, si me meto en el espacio del sentido común, estaría pensando, oh, es de medio con todo lo que se mandó. O sea, no sé, estaría, y no puedo, aun cuando en el fondo, por sentido común, tal vez uno se quede callado, pero muchas veces también me he dado cuenta que dentro de los espacios de las terapias complementarias se dicen muchas cosas y esas cosas muchas veces generan un gran impacto en la persona que está consultando y Dani, sí. tú puedes joderle la vida a una persona porque le diste un consejo como amigo. Oye, es heavy porque mira, de hecho, en otro curso que hice, que era de terapeuta integral, alguien, una compañera, contó que había ido a hacerse estas cosas de registros acá, chicos, Ajá, y que yo no me he metido en ese mundo. Todavía no tengo idea de lo que es, ajá, sé que es como una red de información cósmica, pero nada más. Y resulta que la terapeuta le dijo que ella tenía un contrato álmico y que en su vida pasada había esto y esto y esto, y ella estaba sumamente angustiada. ajá, Entonces, ahí yo me acuerdo que la profe también dijo que había que tener cuidado con lo que le decíamos a las personas, porque precisamente por lo que hablamos al principio, en el fondo la persona va confiando en ti. Tú tienes un grado de autoridad, llamémoslo así, para esa persona. Tienes más herramientas de las que esa ajá, persona piensa tener ajá. o logra ver en sí misma. Y cuando tú le dices algo que es así de como Categórico. de categórico, Ajá, exacto, yo creo que esa terapeuta nunca dimensionó lo que produjo en esta otra persona, porque esta otra persona ahora estaba consultando así como no sé cuántas terapias más buscando respuesta a lo que esa terapeuta le había dicho. claro, Entonces, evidentemente esto que dices tú es que hoy hay una cuota de responsabilidad, pero gigante, sí. y una necesidad ahí. Yo veo una necesidad, como muchos terapeutas también pensaba, te quería hacer una pregunta personal, porque yo pensaba, yo fui consultante tuya por mucho Ujú, tiempo y todavía ujú, sigo así como de repente.
pidiendo salvavidas. Entonces, eh, desde tu experiencia, Dani, estas técnicas de entrevista o esto que tú, toda esta información que ahora tú tienes y esta claridad que tú tienes con respecto a cómo moverte con alguien que va a consultar, ¿fueron como enseñadas en un curso? ¿Fueron aprendidas en distintos cursos? En tu formación de psicología, por ejemplo, ¿se vieron esas técnicas? Porque me pregunto, por ejemplo, no sé, en una formación de psicología, si habrá algún módulo, algún ramo que te enseñe eso. Yo misma estuve, por ejemplo, en un curso de terapeuta complementario y nunca vimos técnicas de entrevista terapéutica. Entonces, ¿cuál es tu experiencia con respecto a eso? Todas las anteriores. O sea, sí, verdad, verdad. Claro, hay ciertos elementos teóricos que uno va despertando, ¿no? Y que va construyendo en la medida que va teniendo una experiencia. Y eso yo creo que también depende con la seriedad que uno tome en la actividad que está haciendo. O sea, qué tan importante sea eso que está haciendo. Pero eso mismo me llevó a descubrir de que habían más elementos que yo tenía que seguir aprendiendo. Y obviamente en la malla curricular que yo precisamente estudié, tenía el ramo también de técnicas de entrevista y que fueron varios semestres, digamos. Y muchos de ellos se trabajan en estas salas de espejo, ¿no? Donde tú también haces un tipo de role-playing, es decir, vas aprendiendo aspectos teóricos y vas llevando a la práctica, ¿sí? Como también uno tiene, no sé, trabajos grupales, en fin, o sea, va haciendo como distintos elementos. Entonces, todo se va complementando. Cuando a mí me tocó estudiarlo y me tocó aprenderlo, la primera sorpresa que me encontré es que habían miles de libros escritos respecto de esto que uno considera tan básico, tan simple, incluso le da una visión como un poco superflua. Y si hay tanto escrito, es precisamente por la importancia que reviste en el proceso que uno establece. Como la primera cosa que a mí me impactó. Y lo segundo es que a mí me permitió ordenar también toda la experiencia adquirida, lo que había incluido, liberar justamente elementos que eran más bien de sentido común y que no aplicaban, en fin, entonces esto ordenar, no solo es ordenar, sino que es coordinar, sistematizar y entender que hay como un cuerpo que te permite hacer las cosas de una mejor forma. Yo creo que eso es, digamos, es como sistematizar la información para que tú puedas entregar una mejor calidad de servicio. ¿Sí? A mí desde esa perspectiva, claro, como que a mí me parece súper interesante, por ejemplo, que hubiese como un módulo o un taller que fuese exclusivo de técnicas de entrevista terapéutica y que asegurar, por ejemplo, que todos los terapeutas holísticos que quizás no ven esto en sus cursos, porque yo no lo vi en el curso que hice ahora último, pudiesen como tomar este taller y decir, tengo otra herramienta que me va a ayudar a hacer quizás un mejor diagnóstico o quizás a ayudarle a la persona a establecer un mejor objetivo. Se desprende tanto de las buenas preguntas. Exacto, exacto. A propósito de eso, justamente tenemos la idea de la comunicación digital y la comunicación analógica, que es tan importante, porque la idea de lo digital es el cómo me estoy comunicando con ese paciente, o sea, perdón, el qué me está comunicando ese paciente, cómo nos estamos comunicando, y desde la perspectiva de lo analógico, el cómo voy recibiendo esa información, y cuál es el aporte de esa información a lo que estoy haciendo. Para terminar la idea anterior, precisamente, Pau, claro, yo recuerdo que hice una vez un diplomado de psicología transpersonal. Y claro, tú salías como terapeuta transpersonal y no habían elementos de esta naturaleza. Entonces, claro, uno piensa y dice, me van a enseñar cómo abrir la puerta, pero si yo sé cómo abrir la puerta, yo sé que lo voy a decir al paciente, pase, tome asiento. No se trata de eso, se trata de cómo todo
todos los elementos que tenemos en el espacio terapéutico están al servicio de esa persona que está buscando ayuda. Entonces, ¿no? por Y eso hemos hablado de muchos lo ámbitos. que dijiste tú también, lo que dijiste tú, de que hay un sinnúmero de formas y que hay mucho más de lo que uno conoce. Y que si hay tanta investigación y hay libros escritos y todo, es porque realmente esto es una parte importante de una terapia. Ujú. Dani, yo necesito que tú me digas la hora nuevamente, estoy sin reloj. Sabes que me acaba de llegar una notificación que son las 21:02. O sea, O sea, ya estamos así. estaríamos con de regalo con un minuto. Ay, Dani. Bueno, este fue nuestro live hablando de técnicas de entrevista terapéutica. Mucho que también hablamos entre medio, pero que son cosas que también son como relacionadas, conectadas con eso. Agradecerte, Daniel Trincado, de Psicoevolutiva, esta conversación. Y mira, dice, él encanta 68, gracias, nos dice. Gracias a las Sí. personas conectadas, gracias a la audiencia por interesarse en estos temas, porque en el fondo yo creo que aquí lo que buscamos, EPS Cornejo nos dice gracias, es como que todos mejoremos. En el fondo, Sí, como yo, puede sí. ser como terapeuta o como consultante de todas las aristas, me interesa que los terapeutas estén mejor equipados, por así decirlo, Y, mejor y preparados. también, y también siento que esto de que hemos hablado del rapport nos ayuda también en la comunicación diaria. O sea, Ajá. manejar estas sencillas técnicas que tampoco son tan sencillas. eh, eh, claro, porque hablar de la atención mutua, de la positividad, o de la calibrar, en fin. Pero son elementos que uno los va escuchando y dice, yo esto lo puedo aplicar en mi trabajo, o yo Ah, esto lo puedo aplicar cuando converse con mi jefe, con un o puedo, estudiante. Sí, claro, entonces te a mí das me cuenta, pasa. entonces la idea también es hacer un aporte de una dimensión mucho más amplia. Quiero aprovechar los últimos que logré ver precisamente a Eli PSE Cornejo, Mm. psicóloga, amiga también, a Lili, también Elizabeth, bueno, Álvaro Liberona, que ya lo Sí, habíamos el visto Alvarito estos ha días, estado en en fin. muchos lives con Entonces, nosotros. darle las gracias a todos por participar de esto. Eh, y yo creo, Pau, que también esto nos pone como desafío al evidenciar en parte de esta conversación que precisamente el mundo de la terapia complementaria a lo mejor requiere de estos elementos y a Ujú. partir de la escuela holística de redes, a lo mejor se puede hacer algo mucho más profundo, a más largo plazo, donde realmente haya un trabajo que le pueda permitir a los terapeutas complementarios sentirse con mayores herramientas para poder entregar un mejor servicio, una mejor atención, pero sobre todo, en el fondo, entrar en una dimensión de amor hacia aquel que está uno atendiendo. Porque en el fondo eso es lo que hacemos, independientemente de la técnica, lo que hacemos es, o intentamos hacer, es como abrazar desde el amor a esa persona que está buscando ayuda. Y para eso también necesitamos capacitarnos, prepararnos y mejorar también como seres humanos. Y yo creo que ahí, como escuela holística, tenemos como un gran desafío y probablemente hagamos algo en el futuro. ¿No te parece, Pau? Sí, me parece que es justo y necesario. Sí, Bueno, Dani, de todas formas, muchas gracias por este live, gracias a todos por acompañarnos una vez más. Y ahí estamos, po. Recordar que Daniel Trincados va a estar en marzo dando el taller de Parepia, que es una técnica muy útil para respira, piensa y actúa, y que ahí vamos a estar trabajando juntitos en el módulo de respira. Así que invitarlos a que revisen las publicaciones de la Escuela Holística de Redes, que desde mañana van a estar ya saliendo los talleres y cursos de marzo. Así que muchas gracias a todos, ¿cierto? Y los es un esperamos curso, ahí. es un curso taller de 4 sesiones de 1 hora y media cada uno, donde en cada sesión vamos a ver uno de estos módulos en forma separada. Entonces también va a Exacto. ser súper interesante, lo vamos a hacer José súper entretenido. Lizana,
Mira, un colega de Duoc, colega amigo de Duoc. Hola José, gracias por estar acá. Ya mi Dani, Pau, abrazos bendiciones, gigantes, saludos abrazos a tu mamita en Zambi, bueno, a Matías, bueno, a todos porque a van a toda la celebrar familia. algo bonito. Sí, sí, a todos, ¿vale? Chao, Bye. chao, nos vemos.